gobierno del Estado de México, que encabeza Erubiel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso. En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador, Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente. El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Erubiel Ávila felicitó públicamente al ejército mexicano por liberar a 3 víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa. El ejército mexicano allá en Tlatlaya tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a 3 personas que estaban secuestradas. Lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes. De acuerdo con la investigación de la CNDH, el ejército entregó a ministerios públicos estatales a 3 presuntas víctimas de una banda de secuestradores cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos, no fueron hechos públicos por razones de seguridad. Se trataba de 3 mujeres que relataron cómo fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva de alrededor de 35 años les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores. A 2 de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, las postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego, la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en la silla y lanzarle más preguntas. Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego, les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en el orfanato. Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos. Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316, la CNDH dice lo siguiente. No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega la llama mentirosa, que los militares no habían matado a nadie, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado. Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar. Ahí continuaron los interrogatorios. Por separado las metieron a un baño, en donde 3 hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: aquí hasta los muertos hablan. Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros. Este testimonio fue plasmado por la CNDH en la página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice lo siguiente. Les decían que tenían que decir que las personas que fallecieron habían matado a 10, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados. Entonces, un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara. Fue en ese momento cuando aceptaron firmar su declaración sin saber qué contenía. La CNDH concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que 2 de estas mujeres terminaran en el Penal Federal de Tepic procesadas por delitos graves.
El pasado 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de 1 o 2 disparos a la altura del pecho. El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MBS preguntó al procurador mexiquense Alejandro Gómez qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia, en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del ejército y no de un enfrentamiento, como lo indicó la versión oficial. Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado 21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de una ejecución. De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento al que usted hace referencia y que se ha hecho referencia en otros medios de comunicación. No obstante, la CNDH estableció que la Procuraduría Mexiquense actuó de forma irregular, al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega, antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo. Además, detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6 horas, pero los especialistas de la Procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas. Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos 3 cadáveres fueron movidos de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la Procuraduría Mexiquense, aun cuando esto era evidente en sus propias fotografías. En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropsias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos. También destaca, por ejemplo, que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la Procuraduría Mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades. La CNDH recibió 1,676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropsias, pero en el caso de los cadáveres de 5 víctimas no se recibieron imágenes con detalles individuales, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona. Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la comisión, esto significa que las autoridades de servicios periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a los derechos humanos. Este miércoles, Erubiel Ávila dijo que el gobierno del Estado de México aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación. Así es que vamos a atender lo que marca la Comisión Nacional, lo que marca la ley. Habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación. De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de esta recomendación, aunque serán respetuosos, dijo, de los tiempos y formas que establece la ley.